Bueno, entonces ya que vieron la parte del espacio renglón en el video, vamos a pasar a ver ahorita el espacio columna. Aquí les voy a presentar la definición formal, aunque ya vieron que no es tan complicado como parece. Si tenemos una matriz de M por N, me refiero a que no necesariamente va a ser una matriz cuadrada, con elementos del campo K, y sea C subíndice I, la iésima columna de A, decimos que el conjunto formado por esas columnas de la matriz A se llama espacio, más bien genera al espacio columna de la matriz A. ¿Okay? Entonces con las columnas tenemos un generador y a partir del generador, igual que con el caso del espacio renglón, vamos a buscar no un generador, sino una base, de preferencia la base estándar del espacio columna. ¿Sí? Es muy parecido. Partimos entonces de una matriz A, no necesariamente cuadrada, y establecemos los vectores del conjunto generador que se llaman vectores columna. Es simplemente tomar cada una de las columnas y colocarlas como vectores. ¿Sí? Y aquí para la nomenclatura, A subíndice C es el conjunto formado por todos los vectores columna, que sería el generador del espacio vectorial, y L de AC sería el espacio vectorial generado por el conjunto A subíndice C. Esto es solamente una nomenclatura un poquito más formal, pero no es necesario que lo escriban así. Si ustedes me escriben así a mano generador es tal, yo con eso es suficiente. O que me pongan espacio, columna, es tal conjunto, ya con eso. Pasemos al ejemplo. Vamos a determinar elemento genérico, base estándar y dimensión del espacio columna de esta matriz A. Esta matriz A es la mismita que tenían en el video de espacio renglón. Ahora vamos a ver cómo sería con el espacio columna. Y vamos a ir comparando. Aquí mis vectores, en lugar de ser los renglones, van a ser las columnas. Por lo tanto, vamos a tener 4 vectores en el conjunto generador. Entonces, por ejemplo, tendríamos el conjunto generador 3,1,2, que sería esta primer columna. 3,1,2 menos 1,-1,0 y así me voy, ¿no? Y ya tendría el conjunto generador del espacio columna de L de AC. Y nos dice aquí que el espacio vectorial columna es un subespacio de R3. ¿Cómo sé que es un subespacio de R3? Bueno, porque me fijo en los vectores del generador y me doy cuenta que son vectores que pertenecen al espacio de R3, entonces van a generar a un subespacio también de R3. Compárenlo con el ejemplo que les mostré en el video. Ahí como tomábamos los renglones en lugar de las columnas, el subespacio que se generaba no era de R3, sino de R4. ¿Ok? Entonces no necesariamente va a ser el mismo. Bien. Y tenemos que buscar una base, de preferencia la base estándar. Y para ello vamos a formar un arreglo matricial con estos vectores del generador. Es decir, cada uno de los vectores los voy a colocar como renglones de una matriz. Y si comparamos la matriz que vamos a escalonar con la matriz A que teníamos originalmente, se trata simplemente de la matriz transpuesta. ¿Ok? Y vamos a escalonar aquí. ¿Qué me sugieren hacer, por favor? De una vez, ¿ok? Multiplicamos por -1 y lo cambiamos al primer renglón. ¿Ok? Después. Multiplicarlo por -3, el primer renglón, y sumárselo al segundo. Muy bien. Luego. -2 y 2. Y 2. Ajá. De una vez vamos a multiplicarlo por 5 y se lo sumamos al renglón 3. Quedaría 0. ¿Ok? Sí. Bien, y ahora miren, aquí el tercer renglón lo podemos multiplicar por 1/3. ¿Sí lo ven? Es múltiplo de 3. Entonces de una vez aquí abajito lo voy a cambiar, multiplicándolo por 1/3, que nos quedaría 3, 1 y 2. ¿Sí? Y podemos ya multiplicar el primer renglón, este primer renglón, por -3 más el último renglón, y nos quedaría 0, -2 y 2. Podemos, por ejemplo, el segundo renglón lo multiplicamos por 1/2 y me quedaría 0, -1 y 1. Pero ya de una vez,
como estos renglones son equivalentes, bueno, son múltiplos, podemos cancelar con el segundo renglón, tanto al tercer renglón como al cuarto renglón, ¿sí? Si sumamos el segundo renglón más el tercero, se quedan puros ceros. Si sumamos el segundo renglón multiplicado por -1 más el cuarto renglón, también se hacen ceros. Entonces, de una vez voy a escribir mis renglones de ceros. Y ya con eso tendríamos escalonada la matriz. En este caso, se nos quedaron 2 renglones de ceros, ¿sí? Por lo tanto, una de las bases, o más bien cualquiera de las bases del espacio columna, va a componerse de 2 vectores, es decir, vamos a tener dimensión 2. Entonces, al haber obtenido 2 renglones de cero, significa que el conjunto generador AC es linealmente dependiente. Aquí ya estamos asociando varios conceptos, pero sí, eso significaría, ¿no? Este conjunto como que le sobran vectores, son 4 vectores, pero prácticamente vienen sobrando 2 para generar al espacio columna. Por lo tanto, una base, ojo aquí, hago énfasis en que una de las muchas bases del espacio columna puede ser la siguiente. Sería 1, 1 y 0, 0, menos 1 y 1. Solamente me estoy trayendo los renglones que no se hicieron ceros y los coloco aquí como vectores. Encontremos ahora la base estándar. Para obtener la base estándar, tenemos que obtener unos en la diagonal principal o bien unos arriba de los escalones y ceros arriba y abajo de los unos. Es el mismo procedimiento que para el caso de espacio renglón. Entonces aquí nada más voy a reescribir la matriz así como la habíamos dejado. Esos son los escalones y se supone que tenemos que buscar que los elementos que están por encima de los escalones sean unos. Sin embargo, aquí el tercer renglón que está compuesto de puros ceros, pues aquí ya no puedo obtener un 1 aquí arribita, entonces no pasa nada. Trabajo con los renglones que no son todos ceros, estos primeros 2 renglones. De aquí, evidentemente, pues ya tenemos un 1 en la primera posición y en la segunda posición tenemos un -1, simplemente multiplicamos el segundo renglón por -1 y ya tendríamos los unos que estábamos buscando arriba de los escalones. Y luego, ¿cómo le hago para obtener ceros arriba y abajo de los unos? Aquí el único que me estorba es este de aquí. Ese uno de ahí necesito que se haga 0. ¿Cómo le hacemos? Multiplicar el segundo renglón por -1 y sumárselo al primero. Exactamente, gracias. Entonces el segundo renglón queda igual. Tercero y cuarto renglón también. Luego segundo renglón por -1 más el primer renglón, me quedaría 1, 0 y 1, ¿no? Y listo, ya tendríamos con eso escalonado hasta la forma estándar, unos en la diagonal, ceros arriba y abajo de dichos unos. Por lo tanto, ya podemos pasar a dar la base estándar. ¿Sí? Mi base estándar va a ser van a ser estos 2 renglones, 1, 0, 1, 0, 1 y -1. Esta sí es la base que necesitamos. Ahora, con esos vectores de la base estándar, ¿cómo le hacemos para obtener el elemento genérico del espacio columna? Hacemos una combinación lineal con los vectores de la base estándar. Para obtener el elemento genérico podemos usar unas variables que yo estoy eligiendo A y B. Pueden usar X, Y, pueden usar las variables que ustedes quieran. A por 1,0,1 más B por 0,1, -1. Combinación lineal con sus respectivos escalares A y B. Y ya nada más realizo mis operaciones, que nos quedaría A, B, A menos B. Listo. Ese es el elemento genérico del espacio columna. Y ahora, a partir del elemento genérico, ¿cómo puedo escribir al espacio columna? Exactamente. Va a ser lo mismo, nada más que escribiendo al elemento genérico como parte de un conjunto, que es el conjunto del espacio columna. Es decir, en conjunto con vectores A, B, A menos B. Y declaro mis variables. A y B pertenecen a los reales. Dimensión del espacio columna, 2, ¿verdad? Si recuerdan un poquito el video, cuando
se obtuvo el espacio renglón de esta misma matriz, la dimensión también había dado 2. ¿Sí? Entonces notamos que dimensión del espacio columna es igual a la dimensión del espacio renglón. Esto no es casualidad, sino que se trata de una regla, ¿no? Siempre la dimensión de espacio columna es igual a la dimensión del espacio renglón, independientemente de que sean vectores de distinta naturaleza. El espacio columna son vectores de R3, es un subespacio de R3, y el espacio renglón era un subespacio de R4. ¿Sí? Eso no importa, lo que importa es la dimensión. La dimensión va a ser igual, ya sea espacio renglón o espacio columna. El conjunto generador no necesariamente es linealmente independiente, pero para la base sí requiere un conjunto independiente. Por eso es que estamos escalonando, para darnos cuenta que podemos descartar de estos 4 vectores y ya quedarnos con el mínimo número de vectores para generar el espacio vectorial, que este conjunto, como es base, ese sí forzosamente va a ser independiente. Bueno, nada más aquí mencionar que para el espacio renglón habíamos hecho exactamente lo mismo, pero en lugar de escalonar la matriz transpuesta, escalonábamos la matriz A así como estaba, en su estado original. Pero el procedimiento, todo esto es lo mismo. Continuando con ese ejercicio, se nos pide ahora proporcionar 2 vectores que pertenezcan al espacio columna y también se nos pregunta si el vector W pertenece al espacio columna. Vamos primero con el inciso A. ¿Cómo podemos proponer 2 vectores que pertenezcan a este espacio vectorial? En este caso, nuestras variables son A y B, entonces vamos a darle valores a A y B y sustituir en el elemento genérico que obtuvimos para el espacio columna. O sea que los vectores, para que pertenezcan al espacio columna, deben tener la forma del elemento genérico. Vamos a dar 2 valores arbitrarios a A y a B, por ejemplo, A igual a 2 y B igual a 2. ¿Cómo quedaría el vector? ¿Quién me dicta, por favor? 2,2, 0, y este vector pertenece al espacio columna. Otro vector, pues a darle otros valores a A y a B. Por ejemplo, con A igual a 1 y B igual a 2, sustituimos en el elemento genérico y nos quedaría 1, 2, menos 1, ¿no? También pertenece al espacio columna porque tiene la forma del elemento genérico. Ok. Inciso B, se nos pregunta si este vector pertenece o no al espacio columna. Aquí ya les estoy diciendo que no pertenece ya que no tiene la forma del elemento genérico. Pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Aquí tenemos que extraer el valor de A y de B. ¿Cuánto vale A? 1. 1. ¿Y B? Menos 1. Menos 1. Ajá. Entonces, si sustituimos eso en el tercer componente, en la tercer componente del elemento genérico, que es A menos B, tendríamos como resultado 2, ¿no? O sea que la tercer componente de este vector debería ser 2 y no 0 para que tenga la forma del elemento genérico. 1, menos 1, 0. Vamos a ponerlo así. Es diferente de 1, menos 1, 2, que este sí pertenecería al espacio columna. En general, por eso es un teorema, para cualquier matriz A, de cualquier naturaleza, cualquier matriz A, no importa cuántos elementos, de qué orden, no importa, siempre la dimensión de su espacio renglón va a ser igual a la dimensión de su espacio columna. ¿Sí? Ya vimos que sus elementos genéricos pueden ser totalmente diferentes. Uno va a generar a un subespacio y el otro a otro subespacio totalmente diferente. Pero donde sí van a coincidir es en su dimensión siempre. ¿Okay? Y de aquí tenemos un concepto que se llama rango de una matriz. ¿Cómo sabemos el rango de una matriz? Pues simplemente conociendo la dimensión ya sea del espacio renglón o bien del espacio columna. Cualquiera de las dos que obtengamos, pues es igual y ya ese va a ser el rango de la matriz A. Entonces, ¿cuál es el rango de la matriz A con la que hemos estado trabajando? 2, ¿verdad? Porque la dimensión tanto del espacio renglón como del espacio columna era 2. Por lo tanto, su rango es igual a 2. ¿Okay? Es importante que recuerden esto porque les ayuda
a verificar sus ejercicios. Si en un ejercicio les piden espacio renglón y espacio columna y ven que les dan de dimensiones diferentes, entonces es que algo por ahí estuvo mal. O bien, una pregunta típica de un examen cuando se preguntan esta parte es que les dan una matriz y les dicen obtén el espacio renglón. Y luego les dicen, inciso B, obtén la dimensión del espacio columna. Si estás en un examen, no te vas a poner a obtener tanto espacio renglón como espacio columna, sino que tienes que acordarte de aquí del teorema. Y si te dicen obtén el espacio renglón, obtienes el espacio renglón y luego dimensión de espacio columna, simplemente tomas la dimensión que ya tenías del espacio renglón. ¿Sí me explico? Pasemos a ejercicios ya más de lo que se esperaría de ustedes en un examen. Tenemos un espacio W que se genera por el conjunto A. Entonces, A es generador de W. Y se nos pide determinar quién es ese espacio vectorial W, así como su dimensión. ¿Ok? Aquí vamos a aplicar los conceptos que ya aprendimos de espacio renglón y espacio columna, aunque no necesariamente se nos está pidiendo el espacio renglón de una matriz en particular, sino se nos está pidiendo que a partir de un conjunto nosotros determinemos qué espacio vectorial se forma. Y ya al final se nos pide determinar si el vector V pertenece al espacio vectorial W. ¿Okay? En este tipo de ejercicios tenemos que aplicar espacio renglón. Cuando tenemos un conjunto generador y queremos conocer base, aplicamos espacio renglón. Este es el conjunto A que se nos dio, es un conjunto generador. De entrada, el espacio vectorial que va a generar este conjunto A, pues no puede ser otra cosa que no sea un subespacio de los polinomios de grado menor o igual a 2, ¿no? Porque los generadores son polinomios de grado menor o igual a 2. Y vamos a investigar si este conjunto generador puede funcionar como base. O sea, en otras palabras, me están preguntando si este conjunto es linealmente dependiente o independiente. Y una vez hecho eso, vamos a obtener la base estándar y el elemento genérico del espacio vectorial W. Aquí el truco está en que si tenemos polinomios, apliquemos un isomorfismo para poder formar una matriz y después escalonar esa matriz. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar un isomorfismo que nos lleve de los polinomios a vectores de R3 y así poder escalonar. Esto es lo que estamos haciendo, un isomorfismo F que convierta vectores de polinomios, que los convierta en vectores de R3, A, B, C. O sea, tomar nada más los coeficientes. Por ejemplo, de este primer vector del conjunto A, tomamos sus coeficientes 3, menos 1 y menos 5. Luego abajo coloco los coeficientes del segundo vector, 1, menos 1 y menos 3. Y abajo los del tercer vector, que serían 2, 0 y menos 2. En este caso, porque estamos trabajando con polinomios y entonces un polinomio así como está, pues no lo puedes escalonar. Entonces hay que ayudarnos de un isomorfismo. Si fuera un conjunto con vectores de R3 o Rn, ahí sí directamente los vas colocando como matriz. Bueno, entonces ya que formamos nuestro arreglo matricial aplicando el isomorfismo, aplicamos el procedimiento de espacio renglón. O sea, vamos a escalonar hasta la forma estándar. De ahí extraemos una base estándar, elemento genérico y espacio vectorial. Bueno, vamos por partes. Primero escalonar. Vamos a intercambiar el renglón 2 con renglón 1, multiplicarlo por menos 3 más el renglón 2. Me quedaría 0, 3 positivo, 2, 9 positivo, 4, ¿no? Luego, primer renglón por menos 2 más el tercer renglón. Nos quedaría 0, 2 positivo, 2 por 3, 6 positivo, menos 2, 4. Y ya aquí vamos viendo que se va a cancelar el segundo renglón con el tercer renglón, ¿no? Entonces directamente coloco 0. Voy a multiplicar el segundo renglón por un medio para ya de una vez ir teniendo ahí nuestro 1. Y luego eso por menos 2 más el tercer renglón se convertirían puros ceros.
Hasta este punto ya terminamos de escalonar el arreglo matricial, ¿sí? Y además ya tenemos los unos que buscamos en la diagonal principal, ¿sí? Arriba de los escalones. ¿Qué nos falta para llegar a la forma estándar? Ceros arriba y abajo de los unos. El que me estorba aquí es este menos 1. ¿Y cómo lo quito para tener ahí un 0? Ajá, sumamos el segundo renglón más el primer renglón. El segundo renglón no cambia. Y sumado al primer renglón me quedaría 1, 0 y menos 1. Ahí ya llegaríamos a nuestra forma estándar. Ahora fíjense. Para dar la base estándar es fundamental que regresemos al polinomios, ¿sí? Aquí la base estándar no puedo decir que es 1, 0, menos 1 y 0,1, 2. ¿Por qué? Porque esto, recuerden de dónde salió. Salió a partir de un isomorfismo de polinomio a R3, ¿sí? Entonces es bien importante que también regresemos, ya que escalonamos, regresemos a polinomio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si estamos generando a partir de un conjunto con polinomios, pues ni modo que el generador sean polinomios y la base sean vectores de R3, no. Tenemos que conservar el mismo espacio vectorial. La base estándar, ¿quién sería, por favor? X cuadrada menos 1, X más 2. Perfecto. ¿Sí vieron cómo se hace? Así como pasamos de polinomio a vector de R3, igualito pasamos, pero ahora al revés, de vector de R3 a polinomio. Aquí son los coeficientes del polinomio de grado menor o igual a 2. Eso es fundamental en este tipo de ejercicios, chicos, porque si a ustedes se les olvida regresar del isomorfismo, pues ya va a estar mal, ya van a tener un espacio vectorial que no tiene nada que ver con el espacio vectorial que estamos generando con este conjunto A. Ahora, ¿cómo le hago para obtener el elemento genérico? Es exactamente igual, aplicando una combinación lineal con los vectores de la base estándar. Este es el elemento genérico X y simplemente coloco mis escalares multiplicados por cada uno de los vectores. Hacemos las operaciones. Me quedaría ax cuadrada más bx menos a más 2b. Y entonces ya puedo escribir al espacio vectorial W que generamos. Coloco al elemento genérico como parte de un conjunto y declaro quiénes son las variables. A y B pertenecen a los reales. Listo. Este conjunto W es el espacio vectorial que se genera a partir del conjunto A. Luego se nos preguntaba si el vector V pertenece o no al espacio W. ¿Cómo le hacemos? Pues lo mismo. Vamos a verificar si tiene o no la forma de este elemento genérico que acabamos de obtener. Por ejemplo, en este caso, en el caso del vector V, ¿cuánto vale la variable A? Menos 1. Menos 1. Menos 1, ¿no? A es el coeficiente que multiplica X cuadrada. ¿Y cuánto vale B? 5. Ajá. Luego tenemos que obtener menos A más 2B, que sería 1 más 10, o sea, 11. Y aquí en el vector W no tenemos 11, sino que tenemos 10. Por lo tanto, no tiene la forma del elemento genérico y concluimos que no pertenece a W. Ejercicio 4 también es un ejercicio tipo examen. Fíjense, tenemos aquí una matriz A de 3 por 3. Y me preguntan el valor de K. Aquí la matriz A no está totalmente explícita, está en función de un parámetro K. ¿Cuánto debe valer K para que la matriz sea de rango igual a 2? ¿Sí? ¿Cómo voy a lograr que esta matriz sea de rango igual a 2? ¿Alguna idea? Ajá, cuando uno de los renglones se haga 0, ¿no? Y que me queden únicamente 2 renglones distintos de 0. Perfecto. Entonces vamos a buscar qué valores de K logran eso, que uno de los renglones se haga 0. Ahora, con ese valor de K, vamos a obtener una base del espacio columna de la matriz A. Y me preguntan si este vector pertenece al espacio columna de la matriz A. ¿De acuerdo? Como en el inciso B y el C me están pidiendo trabajar con el espacio columna y ya sabemos que el rango no depende de que sea espacio columna o renglón, pues de una vez vamos a trabajar la matriz A transpuesta, ¿no? Para que me vaya dando la información
del espacio columna. Entonces, lo que les comentaba es que en el inciso A podemos usar tanto espacio renglón como espacio columna, pero de una vez vamos a trabajar con espacio columna, o sea, con la matriz A transpuesta. Trabajamos con esa matriz, hay que escalonar de manera usual. Vamos a escalonar. Aquí el primer renglón ya tiene su 1 en la primera posición, entonces lo dejo igual. Luego multiplicamos el primer renglón por menos 2 y se lo sumamos al renglón 3. ¿Cuánto quedaría? Menos 1. Sí, es 8 más K, nada de que 8K y 8 más K. Luego, primer renglón por menos 3 más el tercer renglón, queda 0, menos 6, 12 positivo, 6. Listo. Seguimos escalonando. El primer renglón lo dejo igual y trabajo con los últimos dos renglones. Voy a dejar ahorita aquí el menos 1, así como está, 8 más K. Multiplicamos el segundo renglón por menos 6 y se lo sumamos al renglón 3, aunque aquí, si lo ven, puedo multiplicar primero el tercer renglón por un sexto, ¿no? Para no complicar tanto las operaciones. Entonces aquí en lugar de menos 6 y 6 vamos a colocar menos 1 y 1. Ahora sí, el segundo renglón por menos 1 más el tercer renglón. Me quedaría 0, 0 y menos 7 menos K, ¿no? Aquí nada más voy a multiplicar el tercer renglón por menos 1 para que quede igual a como ya tengo el procedimiento. Y solo estoy multiplicando aquí por menos 1. Me queda 7 más K. Ahora, ¿qué valores le vamos a dar acá para que la matriz sea de rango igual a 2? Menos 7. Menos 7, ¿verdad? Si K es igual a menos 7, uno de los renglones se hace ceros y me quedan únicamente dos renglones, o sea, dos vectores para colocar en la base, dimensión 2. ¿Okay? K igual a menos 7, el rango es igual a 2. Bueno, en el inciso B me piden trabajar con este valor de K obtenido en el inciso A y obtener el espacio columna. Entonces, primero vamos a obtener la base estándar de ese espacio columna, sustituyendo el valor de K. Quedaría 1, 2, menos 4, 0, menos 1, con K igual a menos 7, me queda aquí 1, y aquí me quedan, en el tercer renglón, puros ceros. Y vamos a llegar a la forma estándar. Recuerden que estamos buscando unos arriba de los escalones y ceros arriba y abajo de esos unos. Aquí de entrada ya cuento con un 1 en la primera posición, luego en la segunda posición tenemos menos 1. Entonces vamos a multiplicar ahí por menos 1 el segundo renglón. Quedaría 1, 2, menos 4, 0, 1 y menos 1. Muy bien, multiplicamos por menos 2 el segundo renglón, quedaría igual. Y se lo sumamos al primer renglón. Nos quedaría 1, 0, menos 2. Listo. En este punto ya podemos extraer lo que sería nuestra base estándar. La base estándar va a ser igual al conjunto formado por los vectores 1, 0 y menos 2, 0, 1 y menos 1. Su dimensión 2, ¿verdad? Entonces el rango también va a ser igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces estábamos bien en el inciso A. Ahora obtenemos el elemento genérico X haciendo una combinación lineal con los vectores de la base estándar y desarrollando ahí nuestras operaciones. Nos quedaría A, B, menos 2A, menos B. ¿Sí? Dimensión igual a 2. Por lo tanto, el espacio columna nos quedaría únicamente como un conjunto con el elemento genérico A, B, menos 2A, menos B, y declaro quién es A y quién es B. Listo, esa es mi respuesta al inciso B que me pidió el espacio columna. Y por último, el inciso C, que me preguntaban si el vector
A ver, aquí antes de darles la respuesta, el vector que me piden es 3,3, menos 9. ¿Ese vector pertenece o no pertenece al espacio columna? ¿Y por qué? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí pertenece al espacio columna. ¿Por qué? Porque tiene la forma del elemento genérico. Aquí A es igual a 3, B es igual a 3 y la tercera componente es menos 2 por 3, menos 3, o sea, menos 9. Por lo tanto, sí es parte del espacio columna. Y bueno, con esto prácticamente estaríamos terminando el tema 2 de espacios vectoriales.